Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Hemos estado presentando una serie aquí, mis queridos amigos, varias entregas, presentándoles a ustedes la serie de acontecimientos que nos llevará al fin de esta era y, como les dije al principio, al comienzo de una era de luz y de esperanza para el género humano. Ese es el propósito de esta presentación, es mostrarnos las etapas que nos van a llevar a ese tiempo futuro de buenas noticias que también estaremos explicando en detalle en este programa. Habíamos visto, amigos, cómo hay un choque de civilizaciones en nuestros días que es innegable y que se está perfilando en forma cada vez más aguda entre el mundo o la civilización que se puede llamar cristiana y la civilización que se puede llamar la civilización del Islam. Esta confrontación ha tenido varias etapas. Antes de que fuera cristianismo e Islam, como se los he demostrado históricamente en entregas pasadas, no me voy a meter ahora en todos los detalles históricos, mis queridos amigos, esta confrontación se inició después de la muerte de Alejandro Magno entre los seleucidas del norte y los ptolomeos del sur. Ahora, después de toda una serie de confrontaciones que se describen en la profecía más larga de la Biblia, el capítulo 11 del libro de Daniel, se muestra toda esa serie de confrontaciones y vemos que ahí está resumida claramente esas confrontaciones. Después de ello, los del norte dejaron de ser los seleucidas cuando Pompeyo, general romano, en el año 65 a.C., anexó a Siria, que era donde estaban los seleucidas, y la hizo parte o la convirtió en una provincia del Imperio Romano. Entonces el rey del norte, a partir de esa fecha, adquiere un nuevo nombre, no solo rey del norte, sino también el Imperio Romano. Ahora bien, en el año 31 a.C., mis queridos amigos, vemos la última confrontación de esta primera serie de choques que fue entre el norte y el sur. ¿Cuándo ocurrió? Esa tuvo lugar en la batalla de Accio, cuando Antonio, que llegó a ser César Augusto, se enfrentó en una batalla naval contra una alianza que había formado Cleopatra, que era una de las últimas de la dinastía de los Ptolomeos en Egipto. Se había aliado con Marco Antonio y en el año 31 antes de Cristo, en la batalla de Accio, fueron derrotados y Antonio, que llegó a ser César Augusto a partir del año 31, se apoderó de Egipto y Egipto fue absorbido por el Imperio Romano. Ah, bien, ahí termina una etapa. Luego vuelve a surgir en el panorama histórico, y estas cosas no es sino mirar para atrás y repasar un poquito las lecciones de la historia, y vemos cómo se perfila otra vez después de la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo, en el mes de junio, creo que fue el 8 de junio, poco después de la muerte de él, hubo un gran resurgimiento de este conflicto cuando el poder del Islam se difundió por todo el Medio Oriente, mis queridos amigos, y se inició otra vez una confrontación con el mundo cristiano. Esa es una nueva etapa de este choque de civilizaciones. Basta mirar la historia para corroborarlo. Les expliqué cómo en España fue una confrontación de 8 siglos entre el sur, manejado o dominado por el Islam, por los moros, y el norte por el cristianismo. Vimos cómo los sarracenos, que era uno de estos grupos del Islam, de estas tribus, atravesaron los Pirineos y trataron de apoderarse de España, de Francia. Y por poco, mis queridos amigos, se hubieran apoderado de toda España, a no ser por la batalla de Poitiers, en la que es una de las batallas más famosas de la historia, porque le dio un giro a la historia en que los sarracenos musulmanes tuvieron que replegarse hacia España y Francia no quedó bajo el poder musulmán. Luego el conflicto continuó hasta 1492 en España, mis queridos amigos. Luego el conflicto siguió en el oriente cuando ya los turcos otomanos se apoderaron de Constantinopla, que era la capital oriental del Imperio Romano, o sea que era un conflicto entre el Islam y Roma. Y a lo largo de las cruzadas también fueron
los reyes y los gobiernos europeos los que mandaron las famosas cruzadas, 9 cruzadas, a tratar de conquistar el Santo Sepulcro en Jerusalén y a rescatarlo de las manos del Islam, para quien la ciudad de Jerusalén es la tercera ciudad más importante en todo el Islam, después de la Meca, la ciudad de Medina, luego viene Jerusalén. Mis queridos amigos, es la tercera ciudad más importante en esta religión. O sea que siempre ha habido un conflicto y hemos visto cómo se ha desarrollado ya en varias entregas. Ahora, ¿en qué va a terminar? Ahora se ha prendido la mecha otra vez, mis queridos amigos. ¿En qué va a terminar? ¿Cuál va a ser el fin de esta contienda que se ha prolongado por tantos siglos y que ha tenido diferentes etapas? La contienda va a ser una nueva confrontación entre un imperio romano restaurado por séptima vez y un poder del Islam concentrado con toda probabilidad en Egipto, donde estaba el rey del sur. Y otra vez vemos entonces el norte europeo y el sur musulmán van a tener una confrontación final. Actualmente las guerras que estamos viendo en el Medio Oriente no son sino un preámbulo a esta confrontación final, a este choque de civilizaciones. Yo les doy el panorama general a ustedes, mis queridos amigos, y como les dije al principio, si no me creen, lo van a ver cumplido cuando se lleve a cabo, porque estamos basándonos en las predicciones de la Biblia respaldadas por la historia paso a paso. ¿Qué es lo que estamos viendo en Europa hoy en día, mis queridos amigos? Estamos viendo la séptima restauración del Imperio Romano. Roma cayó en el año 476, cuando fue saqueada por primera vez por los bárbaros. Pero ese imperio, el imperio más poderoso, que lo representa la Biblia como con hierro y bronce, con uñas de bronce, en una bestia muy poderosa de 7 cabezas, que no tengo tiempo ahora de explicarles. Tenemos otros programas en los cuales les podemos mandar este material a ustedes, mis queridos amigos, para que ustedes entiendan todo este simbolismo bíblico y lo que representa. Entonces, hemos visto a lo largo de la historia también, vamos a mirar para atrás, y mirando para atrás el cumplimiento paulatino y las etapas de cada una de estas restauraciones de Roma, nos hace entender cuál será el desenlace final en la confrontación cuya mecha ya está encendida. El Islam y el cristianismo están otra vez en conflicto que se agudiza cada vez más, mis queridos amigos. Una vez más les digo, en este programa no estamos de parte de ninguno de los dos lados. Ya creo que les hemos demostrado en algunas emisiones anteriores que el cristianismo, que se llama cristianismo hoy en día, no es el cristianismo de Jesucristo, mis queridos amigos, porque el reino de Él no es de este mundo. Pero hay muchos países que se dicen cristianos que son imperios de este mundo y que pelean con los medios de este mundo, mis queridos amigos. Pero eso es otra historia. Pero lo que quiero es que tengan bien en cuenta que va a haber una confrontación final cuando se concentre el poderío militar musulmán, probablemente en Egipto, lo que siempre fue el rey del sur. Siempre continúan estos dos elementos, amigos míos, y se va a concentrar y se va a unificar el poderío en Europa, que va a ser la séptima restauración del Imperio Romano, una vez más, como en los tiempos de Antonio y de Cleopatra y de Octavio, que estaba al norte, el rey del norte, Roma, y el rey del sur, Egipto, se van a confrontar otra vez, como también ocurrió durante las cruzadas. Estamos viendo simplemente lo que ha ocurrido, que nadie lo puede negar. Lo que nadie puede afirmar con la claridad que ustedes lo oyen aquí es cuál es el desenlace final de ese encuentro, de ese choque de civilizaciones. Está descrito aquí. Cuando se consolide la séptima restauración del Imperio Romano que estamos viendo ante nuestros propios ojos en Europa, mis queridos amigos. La primera restauración después de aquella destrucción o de aquel saqueo de Roma en el año 476 ocurrió en el año 554 con la restauración de Justiniano. Después continuó la segunda con Carlomagno en el año 800. Después con Otón I el Grande en el año 962. Y aquello se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. Y durante esos tiempos se iniciaron las cruzadas y fueron los choques entre Europa, donde se restableció y se restauró el Imperio Romano,
durante los siglos en que ocurrieron las cruzadas. Luego, después de Otón, de la dinastía de los Otones, surgió Habsburgo en el año de 1273. Fue coronado el primer rey de la dinastía de Habsburgo, mis queridos amigos, la cual se prolongó hasta los tiempos de Napoleón Bonaparte, que fue la quinta restauración del Imperio Romano, y él lo declaró así. Luego, cuando se destruyó el poder de Napoleón en Europa, cayó como en un abismo, tal como lo describe la profecía bíblica en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, que también tenemos mucha información histórica y con muchos detalles al respecto. Mis queridos amigos, después de la derrota de Napoleón y su caída en el año de 1814, como que se perdió de vista en la historia el Imperio Romano, pero fue restaurado. En el año de 1936, cuando Mussolini firmó el famoso concordato en el cual le acordaba a la Iglesia el poder que ella quería de protección y también reconocimiento del Vaticano y de las propiedades eclesiásticas, se firmó un concordato y Mussolini declaró aquello la restauración del Imperio Romano. Es la sexta, mis queridos amigos. Y aquella combinación con el eje alemán, con las fuerzas nazis, en las cuales ustedes bien saben lo que fue la Segunda Guerra Mundial, mis queridos amigos, esa fue la sexta restauración entre Roma y Alemania, romano-germánico, como en la Edad Media bajo Otón I el Grande y sus descendientes. La historia se repite, mis queridos amigos. Ahora lo que estamos esperando es la última restauración y consolidación del Imperio Romano en Europa. Lo primero que ocurrió después de esa sexta restauración, después de la Segunda Guerra Mundial, mis queridos amigos, fue cuando el señor Winston Churchill, en 1946, en septiembre, dijo que era necesario crear unos Estados Unidos de Europa. Y en 1951 se creó la Comunidad del Carbón y del Acero entre Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia, para evitar más guerras entre la misma Europa, mis queridos amigos. Y así fue como empezó poco a poco las etapas de restauración de Roma. Una vez más en nuestros días, la séptima y última restauración, mis queridos amigos. Después de la Comunidad del Carbón y del Acero surgió el Euratom, que también fue una comunidad en Europa, una organización para la cooperación en energía atómica. Después de eso surgió el Mercado Común Europeo, etapa tras etapa. Después surgió la Unión Europea, que hoy vemos ante nuestros ojos con una moneda común. Lo que era impensable, increíble, está sucediendo ante nuestros ojos. Nunca desde el Imperio Romano había habido una moneda común en un territorio de tanta extensión, mis queridos amigos. Y finalmente, lo que estamos esperando es la unificación bajo un solo líder. Un solo líder, mis queridos amigos, un líder político y también un líder religioso. Esa va a ser la última consolidación de la restauración séptima y última del Imperio Romano en Europa. Y esa es la que se va a enfrentar con una consolidación del poder musulmán en Egipto, como ocurrió en la Quinta Cruzada, como ocurrió en la Séptima Cruzada. Mis queridos amigos, esto es asombroso, lo estamos viendo, y ahora vamos a ver cómo va a ser la confrontación final entre estos dos poderes, entre estas dos civilizaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y les ofreceremos material gratuito para que ustedes estén enterados del futuro y del panorama que nos espera y dónde nos encontramos en la profecía. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Vamos a continuar entonces, mis queridos amigos, y les he estado mostrando cómo se han ido consolidando estos polos que hoy vemos ante nuestros ojos y nadie lo puede negar. A raíz de la destrucción de las Torres Gemelas, amigos míos, surgió la guerra en Irak. ¿Qué ocurrió, amigos míos? Fue disuelto toda nación dividida
no puede subsistir. Es un principio que enunció Jesucristo y que claramente se cumple ante nuestros ojos. El poder consolidado de Irak bajo Saddam Hussein ha sido destruido. Se han formado 3 grupos que no pueden mezclarse sino a raíz de la fuerza, y ahora procurando hacerlo en forma democrática se ha desatado una guerra civil entre sunitas y chiitas, como ustedes bien lo saben, amigos míos, y también se perfila otro grupo que ha siempre buscado tener su propia patria, los kurdos, en el norte de Irak. Entonces vemos un país que antes tenía gran poder en el Medio Oriente, ha sido disuelto ese poder. Cuando se crea un vacío de poder, amigos míos, la ley de la naturaleza exige que se llene ese vacío. Y ahora vemos el país de Irán tratando de llenar el vacío de poder que dejó Irak. Sin embargo, según lo anuncia aquí la profecía, donde se va a concentrar ese poder va a ser en Egipto, con toda probabilidad, mis queridos amigos. Entonces vamos a ver aquí la confrontación final. Una vez que se consolide la 7ª restauración del Imperio Romano en Europa y se solidifique Europa bajo un solo gobierno y un solo líder político y un líder religioso. Hay mucho que decir al respecto, lo cual no tenemos tiempo ahora, pero hoy le estoy dando de antemano el cuadro que se va a perfilar ante los ojos de ustedes, mis queridos amigos. Y luego en Egipto se va a concentrar, como ocurrió, les dije, en la 5ª y en la 7ª cruzada, el poderío musulmán. Egipto tiene actualmente la mayor población del Medio Oriente y el mejor armamento. El ejército más bien entrenado, mis queridos amigos, está en Egipto. Una vez más, se repite la historia. Entonces, vamos a ver aquí descrita en la palabra de Dios las escenas finales de esta confrontación que dentro de poco tiempo ocurrirán ante nuestros propios ojos y fue predicha aquí, mis queridos amigos, de manera asombrosa. En el capítulo 11 y versículo 40 de las profecías de Daniel, capítulo 11 y versículo 40, vemos la descripción del choque final de la civilización cristiana con el Islam. Luego veremos cuál es el siguiente choque. Ahora vamos a ver capítulo 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, o sea, al finalizar esta era en la que vivimos, que está tocando a su fin, cuando se lleve a cabo la 7ª restauración de Roma, ese es el cabo. El número 7 en la Biblia significa algo que es completo, mis queridos amigos. 7 restauraciones, van 6 de Roma, falta la última. Cuando la última se perfile en la escena del mundo, será el cabo del tiempo. Lo vamos a ver, como les dije, si no me lo creen, esperen y verán cuando esto ocurra. Dice aquí, al cabo del tiempo, Daniel 11:40, véanlo ustedes mismos con sus propios ojos. El rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Aquí en el contexto se trata de una contención otra vez. Ahora es más entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Se acerca una entre el Imperio Romano consolidado y el Medio Oriente, tal como ocurrió a lo largo de la Edad Media, tal como ocurrió durante las cruzadas, mis queridos amigos. Vamos a ver una vez más esto en nuestra época, les estoy hablando en lenguaje bastante claro. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, tal vez un embargo petrolero. Europa depende mucho del petróleo del Medio Oriente, tal vez un ataque terrorista como ocurrió con las Torres Gemelas, no lo sé, esos detalles yo no los puedo predecir, pero sí sabemos que va a haber una contención, eso es lo que nos dice esta palabra. Va a haber una contención entre ese liderazgo en el sur, concentrado con toda probabilidad en Egipto, contra el Imperio Romano restaurado en Europa, mis queridos amigos. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y no es la primera vez. Ya se los dije, durante los Seleucos y Seleucidas y los Ptolomeos ocurrió una y otra vez, norte y sur. Luego el norte se convirtió en Roma y hubo una gran confrontación entre Antonio, que llegó a ser César Augusto, con Marco Antonio y Cleopatra. O sea, esto no es cuestión de que no haya ocurrido, es una repetición de la historia, mis queridos amigos. Entonces dice aquí que el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Este lenguaje bíblico es bastante elocuente, mis queridos amigos. Cuando usted oye la fuerza aérea volando por los aires, los aviones supersónicos, los bombarderos, suena como una tempestad, mis queridos amigos. Estamos viendo que es con fuerza aérea. En los días en que Daniel escribió, pues no había fuerza aérea, pero esta es la forma de la Biblia expresar de manera que podamos entender. Se levantará como una tempestad con carros y gente de a caballo. Esto es artillería, los tanques de guerra, mis queridos amigos, cuya fuerza todavía se mide en caballos de fuerza. Y muchas naves, o sea, con un ejército, con una armada naval.
Ahí lo ven ustedes, una combinación de un ataque fulminante tipo Blitzkrieg, como los ataques que Adolfo Hitler realizaba, mis queridos amigos. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. O sea que va a ser un ataque violento, rápido y contundente, mis queridos amigos. Y vamos a entender que el país de Alemania se encontrará en el centro mismo de este poderío militar europeo de la última restauración del Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico. Amigos míos, es asombroso ver uno cumplirse la profecía ante nuestros ojos o mirar cómo se preparan las cosas para la escena final. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. O sea que esa invasión del norte de Europa se viene y entra a la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel y Jerusalén, porque siempre fue el punto focal de las cruzadas. Hubo 9 cruzadas, esta es la 10ª y última, así como es la 7ª y última restauración del Imperio Romano y la última concentración del poder musulmán en Egipto, mis queridos amigos. Y dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Saben, amigos míos, una de las claves para uno entender la profecía es conocer los nombres de las familias que les dieron origen a las naciones de hoy. Edom era un ser humano, era hermano de Jacob, pero los descendientes de él hoy día todavía la Biblia los llama así. La clave es saber quiénes son. Ahí es donde está la clave para entender esto. Ya les daremos más estudios al respecto. Fascinantes, amigos míos. Y luego dice Moab también. Y Amón. Amón, entre otras cosas, la ciudad de Amán, en Jordania, aún lleva el nombre de su progenitor. Amán viene de Amón, que era uno de los hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Por eso la Biblia es un libro de actualidad, mis queridos amigos, y podemos entender el desarrollo profético en esa forma. Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces vemos que el ataque, vemos quiénes escapan, Edom, Moab y los hijos de Amón. O sea, Jordania se va a escapar de ese ataque, probablemente porque va a estar aliada con los países del norte. Pero Egipto no va a escapar. Es muy interesante, mis queridos amigos, que Mussolini atacó, como ya consolidado el Imperio Romano, cuando lo estaba consolidando la 6ª restauración, atacó a Etiopía y Egipto se escapó. Eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego Rommel trató de apoderarse de Egipto y en la batalla del El Alamein, al sur de Alejandría, el mariscal Montgomery detuvo las fuerzas del Afrika Korps de Rommel y no se pudieron apoderar de Egipto. Estamos hablando de la última guerra mundial. Esta es la primera fase de la Tercera Guerra Mundial y esta vez Egipto no va a escapar. Amigos míos, esto es, como les digo, es para quedarse uno pasmado de ver la exactitud de la profecía bíblica y de cosas que ya hemos visto cumplidas y de las que aún se van a cumplir. Y nos basamos en lo que se ha cumplido como una prueba y una certeza de que lo que está por venir también se cumplirá y ustedes lo verán, mis queridos amigos. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ya les dije, escapó de Mussolini, escapó de Adolfo Hitler y de Rommel, pero esta vez de la última restauración de Roma no va a escapar, así como no escapó en los días de Antonio y de Octavio, en los días de Roma. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los tesoros de los faraones, mis queridos amigos, van a quedar en manos de este poder del norte, de este poder romano europeo, Sacro Imperio Romano Germánico, una vez más restaurado. Y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. O sea, los vecinos de Egipto se van a someter al poder de esta ejército invasor y a este ataque violento, mis queridos amigos. Y ahora, mis queridos amigos, sigue entonces lo que va a ser el siguiente choque. Una vez que esto ocurra y que este poder europeo domine el Medio Oriente y el lugar donde se han concentrado las fuerzas militares del Medio Oriente, del Islam, sigue otro choque de civilizaciones, mis queridos amigos. Este va a ser el final y el último capítulo, el último episodio de esta historia norte-sur que se inició después de la muerte de Alejandro Magno y se prolongó hasta los días de Roma y luego durante las cruzadas y luego en la actualidad. Este va a ser el último capítulo de ese choque de civilizaciones entre el cristianismo tradicional y el Islam. Es cuando
la séptima restauración de Roma se apodere de Egipto y luego se apodera también de Jerusalén. Y sabemos por cuánto tiempo, eso está en otra parte, en la Biblia encontramos un poquito aquí, otro poquito allá. 42 meses estará reinando en Jerusalén. Lo dice el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Y dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Aún queda un poder mundial concentrado. En la Biblia, en el hebreo, no existe la palabra noreste, sino dice norte y oriente. Si ustedes miran en un mapa, ¿dónde se va a establecer este poder? Se va a establecer en Jerusalén. Aquí lo dice, en el versículo 45 dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Cuál mar? ¿El mar muerto? Y el mar Mediterráneo. ¿Quién? Roma, restaurada. Les estoy hablando en lenguaje bastante claro, mis queridos amigos, para que ustedes entiendan. Ahí va a levantar las tiendas de su palacio. ¿Dónde? En el Monte Glorioso, en Jerusalén, para reclamar un gobierno mundial. Pero aún le falta una parte del mundo, amigos míos. ¿Por qué creen ustedes que la China ha surgido en el panorama mundial? ¿Por qué se ha perfilado como una potencia económica y ahora cada vez más una potencia militar? ¿Por qué se acerca cada vez más a la Unión Soviética? A lo que era la Unión Soviética, a Rusia, mis queridos amigos. Hay un poderío nuclear que está todavía ahí concentrado, amigos míos, y que será necesario vencer en la próxima entrega. Vamos a ver cómo esa confrontación entre el occidente y el oriente ya ha existido. La primera de la cual tenemos noticia en la Biblia fue la toma de Babilonia por los medos y los persas, cuando Ciro desvió las aguas del río Éufrates y se apoderaron los medos y los persas de Babilonia. Amigos míos, cuando uno estudia el origen de los pueblos, sabemos hoy dónde están ubicados los medos y los reyes del oriente, que la Biblia los llama los reyes del oriente en el capítulo 16 del Apocalipsis, donde se va a concentrar un ejército de 200 millones. Entonces vamos a ver cómo la historia se repite. Y así como el río Éufrates se secó o fue bajado el nivel para que fuera destruida Babilonia, en nuestros días el río Éufrates también se va a secar, como lo dice el capítulo 16 del Apocalipsis, para que puedan pasar los ejércitos del oriente que vienen del norte y del noreste, mis queridos amigos, para enfrentarse con el poderío del Sacro Imperio Romano Germánico restaurado por séptima vez. Ese va a ser el siguiente choque de civilizaciones, el cual estudiaremos en mayor detalle en la próxima entrega, mis queridos amigos y hermanos. Espero entonces verlos una vez más para que ustedes se enteren de esta serie de choques que nos conducirán a aquel tiempo de paz maravilloso que Jesucristo vino a predicar, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla.